Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Bonce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, Claudia. Bueno, muy bien. Conclusiones luego de los resultados de las elecciones. Sí, es inevitable que hoy teníamos que hablar de este tema. Está terminando una semana importante, fundamentalmente desde lo político y desde lo económico. Prácticamente el país no tuvo tiempo de analizar resultados, que ya estábamos metidos en una vorágine económica muy particular, que obviamente trae sufrimiento a los sectores más desposeídos, ¿no es cierto?, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y hemos tenido un resultado electoral de las PASO, ¿no es cierto?, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que agregan con este resultado y con las implicancias de este resultado un tema más para que se debata sobre la utilidad de su vigencia o no, porque la situación prácticamente las PASO estas, por la contundencia de los números, digámoslo con todas las letras, el pueblo ha hablado, se ha manifestado, ha canalizado una bronca que nosotros ya la veníamos hablando en relación al fracaso del modelo económico y social, fundamentalmente el fracaso del modelo económico con implicancias sociales, y ha generado una situación en la cual las PASO se transformaron en unas primarias. De hecho, hoy podríamos decir que hay un presidente formal y hay un presidente virtual, como se ha notado en los impactos económicos al respecto. Sí. Ya la misma noche del domingo, yo estaba de casualidad en uno de los programas de televisión que monitoreaban, ¿no es cierto?, el resultado electoral, y sin saberse el resultado todavía, mucho menos el oficial, entro en un home banking de un banco con el que trabajo y veo el dólar ya había pasado de 48 a 51 con tendencia a 52 la misma noche antes de que terminara el día domingo. Con lo cual, cuando el presidente, yo lo comprendo el estado anímico en el que se encontraría, porque hasta las 3, 4 de la tarde le seguían diciendo que iba parejo el asunto y bueno, y después se encontró con la contundencia de los números. Por eso digo que entiendo su primera intervención, que finaliza diciendo, bueno, vayámonos a dormir. Yo que estaba con el número 5180 adelante, digo, ¿cómo a dormir? En lugar de invitarnos a dormir, él tendría que estar tomando la resolución de un feriado cambiario o de un feriado cambiario y bancario para evitar lo que inevitablemente iba a ocurrir el día lunes. Yo creo, Miguel, que el presidente, que es Mauricio Macri, pasó por diferentes estados emocionales. Sin duda. Estados emocionales que lo desbordaron, sin lugar a dudas. Creo que estas diferentes situaciones han llevado al país a ir acompañando esos estados emocionales. Ahora estamos en una instancia de mayor mesura, donde creo que se está privilegiando de alguna manera el acercamiento. Por fin el presidente ha visto que debe escuchar y ver a los otros. Esto creo que es un aprendizaje intensivo que ha tenido, pero bueno, de alguna manera creo que también hay que reconocerlo y que nos beneficia. Desde ya, cuando vos hablas de los cambios de estado de ánimo, sí, está claro que te estás refiriendo a lo que ocurrió ese domingo a la noche, y sobre todo a la conferencia de prensa insólita, sí, en términos institucionales, en la Casa de Gobierno, hablando él con Pichetto, que es su candidato a vicepresidente. O sea, estaba la fórmula allí
en un espacio institucional, algunos se preguntaban qué hacía Pichetto ahí al lado, porque si tenía que haber estado acompañado como en un mensaje como presidente de la nación, debió haber estado acompañado por Michetti o por el ministro de Economía, si iba a hablar de economía, o por el jefe de gabinete, pero no por Pichetto. Y claro, uno lo entendió enseguida. ¿Por qué? Porque él tiene una opción, tenía una opción, y allí perdió una oportunidad. La opción era, me pongo en el rol de presidente de la nación, que entiendo que estoy atravesando, que acabo de atravesar un día de mucha crisis económica, donde mis ciudadanos se han visto, mis conciudadanos se han visto perjudicados, o adopto el rol de candidato. Y lamentablemente eligió el rol de candidato. Por eso está con Pichetto al lado. Hace un discurso, yo diría, de los peores que le hemos visto, y esto originó automáticamente la reacción esencialmente de sus aliados, y diría dentro de sus aliados los más enojados eran los del PRO, porque la propia María Eugenia Vidal había hecho una conferencia de prensa absolutamente diferente y antagónica. Se despegó. Diciendo explícitamente que había escuchado a la gente, que iba a seguir acompañando el sufrimiento con lo que había ocurrido en el día, que iban a tomar medidas para alivianar la situación que se había generado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el apriete fue tan grande que lógicamente hubo presiones para terminar en lo que fue la conferencia de prensa de ayer, donde los diarios de la mañana ya anunciaban que había sido grabada el día a la noche para poder lanzarla antes de que empezaran los mercados, ayer miércoles, y donde inclusive decían que iba a obligarlo al presidente a leer para evitar que tuviera algún exabrupto como los que tuvo cuando no tenía Tomaron nota libre. Que no hay margen para el error. No había margen para el error. Correcto. Y entonces hicieron esa conferencia de prensa. ¿Qué originó? Que la gente dijera, bueno, pero ¿cuál es el verdadero Macri? Aquel Macri espontáneo, enojado, cometiendo los errores que cometió, pero auténtico, o este que leía y que estaba coacheado para decir lo que el equipo había resuelto que dijera. Y la gente creyó más en el otro Macri, en pensar que el verdadero era aquel, y por eso, a la media hora, ya el dólar había subido 3 pesos. Y el riesgo país empezó a ascender, acercándonos muy rápidamente del tercer puesto, de la cercanía al tercer puesto, que era Ecuador, al primer puesto, que era Venezuela. Al comenzar el día estábamos más cerca de Ecuador que de Venezuela. Terminamos casi con los indicadores de Venezuela. Las presiones de todos los sectores, yo lo hice en varios lugares que tuve oportunidad y me pusieron un micrófono adelante o una cámara, pero además las presiones de los sectores económicos, necesitando que hubiese algún tipo de gesto como para generar alguna confiabilidad en que los tiempos que vienen no iban a ser el agravamiento de la situación que se estaba viviendo. Claro, eso es lo que la gente tenía miedo, cómo se llega a octubre, los tiempos que vienen. Originaron que, además de los anuncios que hubo después de la conferencia de prensa del presidente, que se conoció la gacetilla oficial sobre los ítems, se empezara a presionar para un encuentro entre el candidato más votado, llamémosle así, Alberto Fernández, y el presidente de la Nación, como para dar un gesto que trajese tranquilidad a los mercados. Finalmente, pese a que al inicio Alberto Fernández dijo, no tengo nada que hablar, no he sido elegido, etcétera y demás, finalmente se comunicaron y en el día de ayer, jueves, los mercados empezaron a serenarse, empezaron a aparecer valores más vinculados a lo que el propio Alberto Fernández dijo en un reportaje muy escuchado en todos los medios y transmitido por televisión y por radio a la vez, donde el planteo de Alberto de decir 60 pesos para el dólar no está mal y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario junto al presidente para llevar tranquilidad a la población y minimizar el riesgo, ha dado su efecto. Tenemos que cerrar. Así es. En este sentido, lo importante es que haya, por favor, una actitud responsable de los principales protagonistas para hacer realidad
la ley, diríamos, de reducción de daño. Quienes más están sufriendo aquí son los sectores más desposeídos. Tratemos de que reine la paz hasta las elecciones formales en octubre. Sí, yo para concluir, vos decías quién es el verdadero, muchos se preguntaban quién es el verdadero. Yo creo que él es todos, es el enojado, es el asesorado, Fernández es el que le sale el visto en el WhatsApp y no contesta y después dialoga. El tema es quién elige ser, o qué tipo, qué rol toman, qué decisión toma, a quiénes ser frente a una situación absolutamente crítica para los argentinos y deben poner a la patria por delante de los intereses propios. Sin duda. Muy bien, así nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Aquí sigue Marcado por Expertos en Metro.